A esta jornada del día de hoy, 10 de mayo del 2018, hoy jueves, para lo cual, como hemos hecho con todos los otros aspirantes, licenciada doctora Fara Diva Urrutia, esto tiene 5 minutos, se le dan 5 minutos para que usted haga una presentación de su persona, su trayectoria, las motivaciones que tiene para aspirar a ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Pasados esos 5 minutos, los distintos integrantes del Pacto de Estado por la Justicia le iríamos a formular las preguntas que a bien tengamos en base al temario que en su momento se le hizo llegar. Dicho esto, tiene la palabra. Muy buenos días, señores miembros de... Buenos días, señor. A veces se me va el protocolo. Solo quiero confirmar que, como me dijo el del audio, que puedo hablar sin tener que acercarme al micrófono, ¿no? Que eso es importante. Sí. No, me dijo que no lo tocara. Sí. Bueno, muy buenos días, señores miembros del Pacto de Estado por la Justicia. Para mí es un honor y un privilegio estar aquí presentando a ustedes mi candidatura para la posición de magistrada de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Buenos días, señores que nos acompañan pues en el auditorio. Quiero hacer una presentación. Yo soy hija de Ezequiel Urrutia y Nilka Mandiche de Urrutia. Soy doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Obtuve ese grado con una tesis doctoral en materia de Derecho de la Competencia. Elaboré un estudio comparado de la jurisdicción antitrust norteamericana, del derecho europeo de la competencia y el derecho panameño, y el interés de esa tesis era pues hacer señalamientos de modernización del sistema, sobre todo porque al pertenecer a la Comisión de Libre Competencia había notado pues que el procedimiento se quedaba un poquito ineficaz, por lo que tardaba y la competencia requería pues o requiere decisiones inmediatas, porque la distorsión que se causa en los mercados son se dan de manera tal que son irrecuperables, perjudicando al consumidor. Así que ese fue mi interés en mi tesis doctoral. Soy egresada de la Universidad Santa María la Antigua. También tengo estudios en docencia superior de la Universidad Interamericana y he ejercido la docencia en la Universidad Santa María la Antigua como profesora en la Cátedra de Derecho de la Competencia de Asuntos del Consumidor y en la Universidad Latina en Contratos en los Servicios Públicos. Ingreso al órgano judicial a los 20 años, ingreso a un juzgado de circuito. Dentro de mi experiencia en el órgano judicial, ocupé todas las posiciones dentro de la estructura de un juzgado de circuito. Incluso pasé a ser secretaria judicial, una de las secretarias judiciales más jóvenes de un tribunal superior, cuando se creó la jurisdicción de menores, que venía del Ministerio de Gobierno, cuando finalmente pues la Corte, en una de sus sentencias donde hace un análisis de la prevalencia de la justicia judicial sobre la justicia administrativa, le requiere todas aquellas competencias que estaban siendo en ese momento ejercidas por los tribunales, por el Ejecutivo, pues pasa al judicial. Yo fui la primera secretaria judicial del Tribunal de Menores, actual Tribunal de Niñez y Adolescencia. También trabajé 3 años en la Comisión de Libre Competencia como asesora en asuntos de comercio internacional. Posteriormente salgo fuera de Panamá, viví por más de 13 años en Madrid. Tuve la oportunidad, entre mis labores más destacadas en España, pertenecía a la firma de abogados Clifford Chance, oficinas de Madrid. Es una multinacional con base en Londres. Estuve trabajando en el departamento corporativo, donde atendí operaciones de alto nivel, de muy alto nivel, lo que exigía que tu trabajo fuera también al más alto nivel, operaciones mercantiles de fusiones y adquisiciones de empresas, ofertas públicas de adquisición hostiles y amistosas y todos los contratos mercantiles que una firma de abogados en derecho corporativo maneja. Posteriormente pasé a ser la directora de asuntos legales y corporativos de una empresa de biotecnología con sede en Estados Unidos, y en ese momento la investigación y desarrollo en España se
Generalmente se lleva en el gobierno, las contrataciones son con el Estado, así que yo era la responsable de todas las contrataciones con el Estado bajo la ley de contratación española y también la incorporación pues de políticas corporativas. A mi vuelta a Panamá, fui contratada para desarrollar el modelo de gestión de las oficinas judiciales del sistema penal acusatorio. Ese modelo se utilizó la implementación del 2º distrito, del 4º distrito y del 3er distrito, y dejé el borrador elaborado para el 1er distrito judicial, que tenía unas connotaciones especiales, y para la Corte Suprema de Justicia. Luego paso a ser la subdirectora de la Oficina de Asuntos Legales de la Autoridad de los Servicios Públicos, donde veía el derecho del mercado eléctrico, y actualmente soy la directora de Asuntos Jurídicos y Tratados de la Cancillería, donde mis mayores funciones están dirigidas a la defensa del Estado en organismos internacionales, a la negociación de acuerdos internacionales y al asesoramiento en materia de derecho internacional público y privado. Gracias. Gracias, doctora. Vamos a iniciar dándole la palabra a Juan Lorenzo. Así. El licenciado Juan Lorenzo de la Procuraduría General tiene la palabra. Sí, muy buenos días, doctora Faradiva. Sí, en relación con la experiencia que usted nos acaba de describir, me gustaría saber, en el tema concreto a la sala a la que usted aspira, si usted ha tenido la oportunidad de presentar algún recurso, acción, recurso de casación, amparo de garantías constitucionales a nivel pues del Pleno o de la Sala Civil. Sí, muchísimas gracias. Las funciones que son competencia tanto del Pleno como la Sala Civil, en principio las que son competencia del Pleno, como tienen que ver con la defensa de la integridad de la Constitución, pues son instituciones de garantía. Como funcionaria pública he resuelto habeas corpus, he sido objeto de habeas datas, o resuelto en el Ministerio objeto de habeas data, y también he sido objeto de advertencias y amparos. Entonces, he podido tener quizás las dos oportunidades como servidora pública, dándole la importancia a estas instituciones de garantía que se merecen. En el caso de habeas corpus, pues como se trata de la libertad de una persona, tiene que ser una decisión que se tome de manera urgente. En mi caso, pues sí participé en diferentes habeas corpus, porque trabajaba en un juzgado de circuito penal, y también en el Ministerio de Relaciones Exteriores nos presentan habeas corpus por las personas que son extraditables. En el caso de los amparos, también he sido sometida al amparo, pero lo veo desde el otro punto de vista, es decir, yo soy la que levanto los informes de conducta y entrego el expediente, y es lo mismo para los casos de advertencia de inconstitucionalidad, donde tanto en la Autoridad de los Servicios Públicos como en el Ministerio de Relaciones Exteriores he atendido las advertencias. Incluso me ha tocado hacer esa preadmisión en la que tú, antes de remitir pues el expediente a la Corte, como funcionario responsable, haces una evaluación de la advertencia, y en muchas ocasiones he tenido que decidir no remitir porque eran temas que no debían ser remitidos. Gracias. Sí, en este mismo orden de relación, ya que usted aspira específicamente a la Sala Primera de lo Civil, me gustaría saber, en relación con los recursos que se tramitan a nivel de esa sala, concretamente recurso extraordinario de casación, si usted nos pudiera explicar la estructura del recurso, las causales por las cuales se puede presentar el recurso de casación a nivel pues de la Sala Civil,
explícanos la estructura, pues el recurso, los motivos. Sí, bueno, no he tenido la experiencia profesional práctica de interponer un recurso de casación civil por las funciones que he descrito en mi currículum. Sin embargo, obviamente conozco cuál es la figura de casación civil en el derecho panameño. Está recogida pues a partir del artículo 1162 del Código Judicial. Es un recurso formalista, donde su objetivo es el reparar, atender posibles daños irreparables y también la correcta aplicación de la normativa. Es heredado del derecho francés, tiene una serie de requisitos de forma y de fondo. Generalmente el 99% de los casos se presenta en temas de fondo, son los que tienen el grueso pues de lo que es el recurso. El recurso tiene las causales por fondo están recogidas en el artículo 1169 y son muy detalladas, las causales de forma en el 1170. Hay causales que están detalladas en el Código Judicial, pero no necesariamente son aplicables. Solo hay muy pocas que son las aplicables que están relacionadas con un poco la aplicación de la norma. Y la estructura es que tienes que anunciarlo a los 2 días. Y antes de los 2 días, pues de que luego de notificado o quizás en el acto, luego te dan 10 días para sustentarlo. Si no lo sustentas, tienes multas, que eso es muy importante porque así se evita pues que se utilicen recursos de una manera innecesaria o que como es un efecto suspensivo y en muchos casos es incluso hasta una tercera instancia. Puede darse el caso de que sean abusos únicamente para poder detener pues el fin de un proceso. Una de las cuestionamientos que se hace sobre los recursos de casación civil es lo que tardan en resolver un recurso de casación civil. Claro que tiene unas formalidades porque tiene que tener una estructura determinada, luego hay un periodo de pruebas en la que tiene 3 días una parte, 3 días la otra parte. Entonces el litigante pues se queja de que se utiliza muchísimo tiempo con esas formalidades porque el recurso es bastante formal, pero luego la decisión sobre un recurso de casación puede tardar hasta 2 años cuando venimos de un proceso que ya puede tener hasta 5 años. Entonces en estos momentos hay que hacer también quizás una valoración de qué es lo que nos conviene en tema de un recurso de casación civil, porque sí hay medidas que se pueden tomar de modernización de este recurso y son a las que yo aspiraría a atacar en caso de ser elegida magistrada de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Sí, ya que estamos en el tema del recurso de casación y usted nos ha dicho que igualmente tiene experiencia en el tema de la libre competencia, me gustaría saber su opinión en relación con lo siguiente. En materia pues de libre competencia, el recurso de casación tiene como requisito que se trate de sentencias cuya cuantía sea superior a los 500.000 balboas. En cambio, el recurso de casación civil en general establece una cuantía mínima de 25.000. En atención a esa propuesta que usted plantea de posible reforma, modernización al recurso de casación, ¿estaría usted de acuerdo, ejemplo, de que esa cuantía de 25.000 se aumentara o se mantuviera tal como está? Yo estaría de acuerdo en aumentarla. Creo que la cuantía de $25.000 respondía a otras realidades que ahora sí están totalmente superadas. Tiene la palabra la representante de Alianza Ciudadana Pro Justicia. Sí, muy buenos días, doctora Fara, y buenos días a todos. Bueno, yo tendría algunas preguntas en materia de independencia, que es lo que le haga uno de los temas más sensibles para la ciudadanía, ¿no?
en torno a la independencia, teniendo claro que no solamente decir que soy independiente, sino también parecer independiente y tener la percepción muchas veces de los ciudadanos que realmente uno es independiente. Yo le preguntaría si usted tuvo contacto con alguien del órgano ejecutivo que directo o indirectamente le sugirió que presentara su hoja de vida, y si usted nos podría definir el concepto de conflicto de intereses. Sí, muchísimas gracias. Para mí esta es una de las preguntas clave de esta evaluación a la que voy a ser sometida, porque fue parte de las reflexiones que yo hice a la hora de tomar esta decisión, que aunque no lo crean, yo sí considero que fue una decisión valiente. Yo no he tenido ninguna sugerencia para participar en este proceso. Yo soy hija del órgano judicial. Mi proyección profesional actual es fruto de mis prácticas en el órgano judicial. Creo que tuve maestros excelentes que me enseñaron el análisis de la norma adecuada, la aplicación correcta del derecho y la hilación de las ideas a la hora de tomar una decisión. Yo tengo un tatarabuelo que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia del año 1922 al 1924, y siendo parte del órgano judicial, muchas veces me paseé delante de ese retrato aspirando a que en 100 años yo pudiera conseguir ese privilegio y ese honor. Y soy consciente que las posiciones no se heredan, pero yo creo que sí se heredan los ideales. Y mi tatarabuelo tenía unos ideales de justicia donde sus aportaciones al sistema judicial en materia de jurisdicción contencioso administrativa fueron vitales. Él hizo reformas y estableció procedimientos. Yo soy una persona de mucho procedimiento también, pero mis aspiraciones son personales. Sabía que el hecho de estar en estos momentos en el Ministerio de Relaciones Exteriores podían dar un sentido a que yo no fuera independiente, pero la independencia no la da el lugar donde estás. Yo puedo estar en la calle y no ser independiente. Yo puedo estar en el órgano judicial y no ser independiente. Yo soy una persona con criterio formado. Yo soy independiente porque sé aplicar la norma y soy valiente al aplicar la norma y sé cómo se aplica la norma. Entonces esa es una reflexión que yo sí quiero hacerle a la ciudadanía. Yo no tengo conflicto de intereses porque siempre he sido servidora pública y no estoy ligada a ninguna sociedad, ni tengo negocios, ni bancos, y como los dije, soy hija de Ezequiel Urrutia y de Nilka Mandiche de Urrutia, dos personas que me dieron los valores que tengo ahora, y quiero pues tener la oportunidad de decirle a la opinión pública que me valore por mis competencias, pero no por el lugar donde estoy ahora mismo ejerciendo mis funciones, siempre al servicio de mi país. Muy bien, doctora, y bueno, qué bueno lo de su abuelo, que muchas veces debemos recuperar la cultura de los abuelos y que son una inspiración. Pero en concreto, ¿cómo garantizaría usted la independencia de la prestación del servicio de la Administración de Justicia? Yo tengo un amplio conocimiento en muchísimas ramas del derecho. También tengo una experiencia de vida fuera de Panamá, donde he aprendido de buenas prácticas. Creo que soy una persona capaz y sagaz, tengo un criterio formado. La independencia en tu criterio te lo da esa seguridad del conocimiento, de que tú tienes que aplicar correctamente el derecho en el momento preciso, tomando todas las circunstancias y tomando en cuenta todos los compromisos internacionales que también se tienen, porque no es solo lo que tú regulas en ese momento en la materia, sino que tienes que ser responsable a la hora de tomar decisiones. Creo que esas capacidades y esas cualidades que me acompañan son los que me ayudarían a ejercer de manera independiente mi profesión, como lo hago hasta el día de hoy. Muy bien. Una tercera pregunta. ¿Estaría usted dispuesta a presentar una declaración de conflicto de intereses, además de la declaración patrimonial? Totalmente de acuerdo, y creo que es justo y necesaria. Bueno, mi última pregunta ¿estaría usted dispuesta a renunciar a la candidatura si durante el periodo de escrutinio en la Asamblea son muchos los cuestionamientos sobre conflicto de intereses y la falta de independencia?
sí estaría dispuesta a renunciar luego de dejar claro que esos conflictos de intereses no existen, que tenga la oportunidad de defenderme y presentarlos, pero si a pesar de eso, de alguna manera mi nombre mancha el proceso, lo haría, porque como le digo, esta es una aspiración personal, con lo cual dentro de 2 años me volveré a presentar, los siguientes 2 años lo volveré a hacer y los siguientes 2 años lo haré hasta que consiga mi objetivo o que ya cumpla 75 años y no pueda volver a presentarme. La casación, como dicen los abogados. Hay que subir la edad. Muy bien. Termino con las preguntas. Es que me dijeron que no lo tocara. Gracias. Buenos días. Doctora, ¿cuáles considera usted que son los principios básicos que debe tener todo juez para poder llevar a cabo y dictar un buen fallo? Bueno, un juez tiene que tener principios de conocimiento del derecho, obviamente, pero también yo creo que principios morales, porque uno no puede distinguir quizás la persona del cargo, y más en el ámbito judicial. Pero los principios básicos son los de estricta legalidad, lo de la igualdad a las partes, apreciación adecuada de la norma y de la prueba, la sana crítica, la tutela efectiva de los intereses y el debido proceso. Gracias, doctora. De ser electa magistrada de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué haría para el rescate de esa imagen institucional de la Corte Suprema? Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Yo creo que es importante rescatar la independencia judicial, luchar por ella. Creo que gran parte de las críticas que existen actualmente es que estamos ante una justicia selectiva y algunas veces ligada pues al Poder Ejecutivo. Hay que luchar por la independencia judicial, empezando por la implementación de la carrera judicial. Entiendo que hay limitaciones de los recursos, pero también actualmente es que vivimos en otros tiempos, vivimos en unos tiempos en los que la tecnología te permite también hacer muchísimas cosas y ahorrar muchísimo tiempo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, uno, es fortalecer la independencia judicial aplicando la carrera judicial que fue aprobada con ese fin. Ya tenemos, creo que 2 años, porque yo participé en los debates sobre cuando se aprobó el proyecto de carrera judicial, pero sobre todo transparencia. Yo creo que actualmente los abogados se quejan mucho de que el expediente entra a un tribunal y no se sabe cuándo, ni cómo, ni por qué va a pasar. Yo creo que en estos momentos eso debe ser impensable, porque hay recursos tecnológicos que no son caros, que nos permitirían hacer pues ese seguimiento, o por lo menos que las partes sepan lo que está pasando. Yo vengo de experiencias fuera en procesos donde tú sabes el día que van a dictar la sentencia y ese día se dicta, sabes el día que es la audiencia, se sube la audiencia y eso es público y todo el mundo lo sabe. Entonces esa es una institución judicial fortalecida, prestigiosa, y que no deja tela de duda del trabajo que está haciendo. Yo aspiro a llegar con ideas de esa naturaleza, aunque luego dicen que cuando una cosa es lo que uno dice y una cosa es cuando uno llega a lo que se encuentra, pero todo se logra con voluntad, porque yo lo he vivido. Yo he vivido situaciones en las que las condiciones no son las mejores, pero con una voluntad y un objetivo claro de lo que quieres, tú logras hacer cosas. Entonces, eso es lo primero que haría para hacer. Muchas gracias, doctora. Ya que tocó el tema de los expedientes, que hay tanta queja, ¿cómo considera usted, doctora, o a qué se debe que haya ese problema en nuestro sistema de justicia? ¿Por qué hay que guardar expedientes y otros se pueden agilizar, pero me lo guardas? ¿A qué se debe? Bueno, en primer lugar, yo creo que el sistema lo permite. Actualmente el sistema lo permite, porque si el sistema fuera transparente, eso no pasaría. Entonces yo creo que todo empieza
por permitir un sistema que haga que la gente, no solo darle seguimiento al expediente, sino que el juez asuma su responsabilidad, porque actualmente pasa desapercibido, no se sabe quién tiene la culpa, no se sabe si fue que la parte metió un recurso o no metió un recurso, pero ese es parte de lo que sería la responsabilidad que tiene que asumir el juez ante los casos que se le asignan. Entonces yo creo que el sistema en estos momentos lo permite, quizás no se han tomado decisiones en la Corte, se pueden tomar decisiones judiciales trascendentes, pero no creo que se hayan tomado decisiones trascendentes en materia de gestión. Y eso es importante, porque cuando estamos en la Corte Suprema de Justicia, no solo somos un juez dictando una sentencia, tenemos una responsabilidad con el sistema, es el más alto cargo dentro del engranaje del sistema judicial, y por ende tenemos que ser responsables en tomar decisiones que también hagan que la gestión sea eficiente. Muchas gracias, doctora. Buenos días, doctora Faradiva Urrutia. ¿Qué rol considera usted que debe jugar la Corte Suprema de Justicia en la tutela de los derechos civiles, sociales, económicos, particularmente en el tema del trabajo, la educación, la salud? ¿Cuál piensa usted que es el rol de la Corte Suprema al emitir sus fallos en la tutela de estos derechos? Bueno, tal como les comento, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia no es únicamente un juez en un salón pues dictando una sentencia. A ese nivel la responsabilidad es máxima. El mundo torna y está girando a implementar los objetivos de desarrollo sostenible, lo que se conocen como los ODS. Los objetivos de desarrollo sostenible buscan un mundo mejor, donde está involucrado el trabajo, la educación, la salud. Y estos objetivos no son prioridad únicamente de un órgano ejecutivo a través de sus ministerios. Es una responsabilidad de todos los brazos del Estado, del órgano ejecutivo, del órgano judicial, de la Asamblea Nacional. A los niveles de un magistrado tenemos que ser responsables y estar comprometidos y alineados a los objetivos de desarrollo sostenible, porque las decisiones que nosotros tomamos trascienden y hacen un mundo mejor. Cuando se hace una evaluación en el que a nivel mundial te dicen cuáles son las prioridades para tener un mundo mejor, un mundo más igual, donde se defienda la dignidad humana y los derechos humanos y lo que le corresponde a la persona, no es un estudio baladí, es un estudio fundamentado. Y ese estudio fundamentado dice que cada miembro de la sociedad es responsable de lo que hace en ese sentido. Entiéndase, incluso nosotros en funcionarios que tenemos un nivel medio, pero la persona y la sociedad civil que se ve representada aquí, pero por supuesto y sobre todo en la responsabilidad de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, donde sus decisiones son históricas o incluso pueden cambiar toda una tradición. Así que tiene que ser valiente a la hora de tomar esa decisión. Creo que tiene un compromiso y una responsabilidad por el cargo que tiene, porque no está ejerciendo un cargo que solamente es para él o para el órgano judicial, está ejerciendo un cargo en beneficio del país y es responsable y lo tiene que cumplir. ¿Cómo definiría usted, doctora, su situación patrimonial y la de su familia cercana, su familia de procreación? ¿Tiene alguna deuda que rebase sus capacidades en este momento? ¿Siente usted que hay buen juicio en el manejo de las finanzas? ¿Cómo define el estado patrimonial y su vida financiera? Bueno, vengo de una familia de valores, más valores que quizás medios económicos, pero yo aprendí y aprecio los valores que me dio mi padre y sobre todo lo que él nos decía, que la mejor herencia era la educación. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo con mis hijos. Nosotros, por mi proyección profesional, tenemos una vida donde no nos sobra, pero no nos hace falta, gracias a Dios, porque pues tengo un salario, pero para mí lo más importante, y es lo que inculco a mis hijos, y estoy muy orgullosa de eso, son los valores y la educación, y yo estoy criando a mis hijos con valores y la educación, cosa que lo material no es algo que nos pueda
superar, ni me manejo en una situación en la que no pueda hacer uso con mi salario, cubrir mis necesidades. ¿Qué opinión le merece a usted o qué relevancia le atribuye a usted a la conformación paritaria en los cuerpos colegiados y el hecho de que en nuestras más altas corporaciones de toma de decisión político, en muchos casos en los económicos también, no haya la presencia de mujeres que representen el total de la población o por lo menos que no sean representativas? ¿Qué importancia podría tener que otra mujer panameña con iguales competencias que los varones que compiten llegara a la Corte Suprema de Justicia? Pues, señora diputada, por eso estoy aquí. Yo soy una defensora del papel de la mujer, no solo porque tiene las mismas capacidades y cualidades, sino porque tiene unas competencias distintas que también tienen que ser valoradas cuando se toman decisiones al más alto nivel. Y eso no lo digo yo, eso está plasmado en estudios y que son los que fundamentan todas las políticas de igualdad que en estos momentos están vigentes. Yo quiero que este país, y sueño que este país tenga un Consejo de Gabinete igualitario, que tenga una Corte Suprema igualitaria, en la de la mujer tome un rol preponderante, en la política también. Yo fui nominada al programa de Mujeres Líderes Emergentes del Sector Público, también fui escogida como la representante de ese programa, y ahora estoy aquí representando a 29 mujeres que nos preparamos para que nos tomaran en cuenta y vean que tenemos las capacidades y las competencias y que representamos a mujeres que estamos dispuestas a tener un compromiso al más alto nivel, independientemente de las críticas y los cuestionamientos que nos puedan presentar. En esa línea de pensamiento, ahora que usted tiene esta oportunidad, ¿qué le contestaría a esos detractores que circulan en redes? Porque pocas veces nos atacan dándonos la cara o con argumentos sólidos a las mujeres cuando asomamos la cara para participar, pero que vinculan esta aspiración suya, que bien ha explicado desde el punto de vista de los ideales personales, familiares y motivación profesional, que vinculan esta aspiración con el hecho de estar trabajando directamente con la vicepresidenta de la República. ¿Qué les contestaría? Bueno, yo les contestaría que yo, primero que nada, estoy feliz de estar en este tribunal, porque tengo la oportunidad de presentar mis capacidades y mis cualidades. Si no hubiera una experiencia de transparencia como la que yo estoy viviendo en estos momentos, quizás la gente solo se quedaría con lo que dice la opinión pública, pero no valoraría todas las cualidades que yo tengo. Para mí era indispensable tener la oportunidad de demostrar lo que pienso. Reitero, yo soy independiente. Yo trabajo para el Ministerio de Relaciones Exteriores, yo no trabajo para una persona. Cuando trabajaba en la Autoridad de los Servicios Públicos, trabajé para la Autoridad de los Servicios Públicos, y cuando trabajé para el órgano judicial, trabajé para el órgano judicial. Entonces hay que dejar claro que el profesional se debe a las cualidades que él presenta al puesto, no a la persona con la que labora. Como trabajé para Promega Corporation en España y como trabajé para Clifford Chance. Yo trabajo para la empresa y no he sido más feliz en el servicio público que en la parte privada. Yo soy una servidora pública por vocación. Me encanta ser servidora pública. Trasciendo como servidora pública. Entonces eso sería lo que les contestaría. Muchas gracias. Y finalmente, doctora, en el tema de construcción de democracia y fortalecimiento institucional, ¿cuál cree usted que es el aporte que puede hacer la Corte Suprema de Justicia para la consolidación de la democracia o para la destrucción de la misma? Definitivamente, como planteaban los colegas entrevistadores que me han antecedido, la imagen de la Corte está muy deteriorada, como está la de todas las instituciones, principalmente la Asamblea Nacional. Pero también la Corte. Esto es también una construcción que no escapa de intereses que pueden buscar otros resultados. Sin embargo, no se puede esconder que hay una crisis institucional. Entonces, ¿cómo usted ve el rol de la Corte? ¿Cómo usted ve una Corte aportando a la construcción de la democracia en el país o a la destrucción de la misma? Porque en primer lugar hay que eliminar los intereses individuales. Nosotros tenemos responsabilidades
en el ejercicio de nuestras funciones como servidores públicos, y al más alto nivel tenemos más responsabilidades. Entonces, yo creo que en algunos momentos la Corte, ante un conflicto de intereses quizás donde habían quizás derechos colectivos versus derechos económicos particulares, quizás no ha sido lo más oportuna, pero yo creo que la Corte Suprema de Justicia sí debe liderar desde su cuartel, como se podría decir, desde su ámbito de aplicación, todo lo que tenga relación con la institucionalidad. Debe fortalecerlo, debe emitir fallos no solo en la institucionalidad propia de la Corte, sino en la institucionalidad de los otros poderes del Estado. Y entonces eso yo creo que es lo primero que la Corte tiene que hacer. Tiene que ser responsable con los fallos que emitan, y ante un conflicto entre intereses colectivos y privados, tiene que tomar decisiones contundentes y valientes, y quitando de en medio pues los intereses que representan a grupos económicos o individuales. Finalmente, una más. ¿Qué opinión le merece a usted los privilegios y prerrogativas en los altos cargos del Estado? Bueno, yo creo que los privilegios y prerrogativas en todas partes del mundo existen, pero yo creo que lo importante es tener un control eficiente de esos privilegios. Por otro lado, hay un privilegio específico que puede ser los aforamientos especiales. Yo creo que los aforamientos especiales no deben servir para la impunidad, pero deben estar correctamente regulados para que eso no se genere. O sea que yo lo que propondría es una revisión de todos esos privilegios, buscar las mejores prácticas y aplicarlo. Muchas gracias. Gracias, procurador. Tiene la palabra el vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. Sí, buenos días a todos. Buenos días, doctora Urrutia. Hemos estado hablando de independencia del órgano judicial, independencia de la figura del magistrado. Y a mí me gustaría conocer qué propuestas tendría usted para fortalecer la independencia institucional del órgano judicial, sobre todo en materia presupuestaria. Mira, esta pregunta es fantástica. Yo, como comenté anteriormente, ingresé al órgano judicial en el año 1990. Y desde que yo ingresé al órgano judicial, escucho las quejas por el tema presupuestario. Primero, porque es insuficiente, y segundo, por el método en el que se asigna. Tiene que pasar, al igual que otros ministerios, por una comisión de presupuesto, sustentarlo, el MEF se lo recorta, no se lo recorta. Yo creo que hay mejores prácticas a nivel internacional en el que, uno, se puede establecer presupuestos superiores, y dos, estos presupuestos deben ser independientes. Pero debe tener tener toda una estructura para que ese presupuesto sea independiente. Esto significa que no tiene que pasar por la aprobación del Ejecutivo, por la aprobación de la Asamblea, donde entonces es donde puede confluir todos esos conflictos de intereses del que actualmente pues hay muchas críticas al respecto. Yo no es que pienso que un diputado y un magistrado no pueden conversar. De hecho, yo he asistido a cursos y a capacitaciones en tema de corrupción, y lo cierto es que cuando combates la corrupción a los niveles que nosotros lo tenemos que combatir, si no están los tres órganos alineados, es imposible hacerlo. Porque si el órgano judicial tiene un caso, pero no te colabora ni el Ejecutivo, ni te da las herramientas el Legislativo, no vas a poder hacer nada. Entonces, en algún momento, sí es cierto que los órganos se tienen que hablar entre sí cuando tienen objetivos comunes, pero no en el tema de presupuesto. Sí, muchas gracias. Tomando en consideración que usted ha mencionado que fue la gestora en el diseño del modelo de gestión de las oficinas judiciales que funcionan a propósito del sistema acusatorio, luego de estos años de implementación y haberse implementado ya en el primer distrito judicial, usted como magistrada a nivel de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué desafíos observa usted que todavía enfrenta
este proceso para consolidar un sistema acusatorio como lo quiere y lo requiere la sociedad panameña? Bueno, yo tuve formación en gestión y en procesos eficientes. No, quizás por el hecho de ser una abogada que tuvo que participar en una empresa privada, la formación que a mí me dieron fue distinta, porque las empresas privadas lo que buscan es la mayor eficiencia, con lo cual yo fui formada específicamente en sistemas de medición eficientes de los procesos y también tengo unas capacidades de auditora de calidad. Esas dos competencias que yo traigo a la Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio son los que me permiten desarrollar el taller que dio como resultado el modelo de gestión. Ese modelo de gestión fue aplicado por el Pacto de Estado, fue aprobado por el Pacto de Estado por la Justicia, y yo lo presenté. Y luego fue implementado poco a poco. Pero el mismo proyecto que yo presenté decía que cada X tiempo, yo recuerdo si eran cada 2 años, debía someterse a una evaluación, porque el modelo tiene sistemas de indicadores. Entonces, lo primero que habría que hacer, lo que yo pediría, es que me enseñaran cómo están los sistemas de indicadores que se diseñaron para ese modelo de gestión. Porque recuérdese que cuando uno crea un modelo de gestión, también tiene que dar margen a la mejora continua. Ningún modelo que se implementa a la primera puede tener la capacidad de determinar todos los fallos. Entonces, los indicadores son los que te dicen dónde está el embotellamiento. De lo que yo escucho, que son de las mayores inquietudes en el sistema, creo que es la situación de los jueces de garantía. Yo echaría una mirada a las estadísticas y lo que define el sistema el sistema de indicadores que se desarrolló para el modelo. Tome en cuenta también que la realidad del segundo distrito, del cuarto distrito y del tercer distrito son totalmente distintas a la del primer distrito judicial, y por eso que el modelo no era el mismo. El sistema penal acusatorio en Panamá entra tarde, y no voy a decir como siempre porque tampoco es justo, había sus circunstancias por las cuales entró tarde, pero eso nos dio la oportunidad de ver buenas prácticas en otros países donde se había aplicado. Entonces, esa es la razón por la que se escoge en primer lugar el segundo distrito, porque el segundo distrito era pequeño, se podía monitorear mejor. Entonces, los resultados de ese monitoreo es el que te sirve para el cuarto, que el cuarto también es pequeño, que te sirve para hacer mejoras para el tercero, y luego con esa experiencia que ya tenías a lo largo de la implementación, traer ya un diagnóstico para aplicarlo al primero. Yo sería lo primero que buscaría. Gracias. Sí, tomando en consideración la sala a la cual usted aspira ser magistrada en la jurisdicción civil, una queja reiterada de la abogacía panameña y de la ciudadanía como usuarios del sistema es precisamente la demora en la gestión de estos procesos de naturaleza civil. Yo le preguntaría si usted ya ha detectado, tiene algunas propuestas para agilizar a corto plazo esta mora judicial. Tendría que hacer un diagnóstico. Sí sé, porque he hecho mis evaluaciones sobre qué sería lo que más quizás le preocupa al abogado litigante. Tengo una idea de cuáles son, que son los tiempos, que son el tema de la transparencia. Hay el órgano judicial tiene una oficina de modernización, existe una oficina de modernización a la que quizás no se le da tanta difusión, pero esa oficina de modernización creó 2 proyectos que han funcionado bastante bien, que es el tema del RUE y el tema relacionado con los procesos en los juzgados de comercio, que son un poco más eficientes que el civil. Pues yo empezaría por ahí, por intentar traer ese modelo que se hizo en los juzgados de comercio, en la jurisdicción de comercio, al civil, porque es algo que ya pues existe en el órgano judicial. Eso sería como una respuesta inmediata antes de, pues entrar a lo que la Asamblea Nacional tendría que ver en tema de tomar decisiones de leyes que nos ayuden a agilizarlo. Okay. Tomando en consideración que el Pleno de la Corte
tiene como competencia el conocimiento de acciones constitucionales para la protección de derechos fundamentales y que la naturaleza de esas acciones de garantía buscan precisamente que la reacción sea inmediata, o es lo que debe ser. Sin embargo, nosotros no observamos a nivel de la Corte que exista una respuesta inmediata frente a esa tutela judicial efectiva que se espera. Yo le preguntaría a usted, de llegar a la Corte Suprema de Justicia, ¿qué recomendaciones haría para que efectivamente estas acciones de garantía tengan un resultado en los tiempos que requiere, dada la naturaleza de los derechos que están siendo reclamados? Bueno, durante el tiempo que yo estuve en un juzgado de circuito, el ejemplo fue mi juez. Nosotros, cuando nos llevaba una habeas corpus, nos declarábamos en sesión continua. Incluso recuerdo una vez que tuvimos que madrugar porque el señor venía, creo que de Balboa, de una isla del corregimiento de Balboa, y lo había decretado su detención, creo que un corregidor o una autoridad. O sea, una autoridad de la que era competente el juez de circuito para tomar la decisión. Y la juez hizo que trajeran al señor, el señor se quedó allí, nos declaramos en sesión permanente y resolvimos inmediatamente. Sé que en todos los casos no se puede hacer eso, pero sí tengo está inserto en mi condición que los habeas corpus y los amparos de garantías deben resolverse con la mayor rapidez posible por los derechos que está tutelando. En el caso del habeas corpus, pues es la libertad de una persona, y en el caso de los amparos son derechos que pueden ser definitivamente causar perjuicios graves, y creo que el magistrado tiene que ser responsable, y volvemos al tema de la transparencia, porque tú tienes que rendir cuentas y la transparencia ayuda a rendir cuentas, y sería de los primeros que incluiría, ¿no? Temas de transparencia cuando llegan al amparo, porque a la gente la están viendo, y la gente cuando la están, es lamentable, pero a veces es así, ¿no? La gente cuando está siendo evaluada, entonces es que reacciona. Gracias. Tomando en consideración, se ha mencionado por varios de los entrevistadores el tema de la imagen institucional y una crítica generalizada que se ha hecho a los magistrados de la Corte ha sido el tema de los constantes viajes que de alguna forma interrumpen no solamente lo que es su actividad en el ejercicio de su función, sino que además implica en algunos casos el uso del presupuesto para tales compromisos. Yo le preguntaría, ¿qué criterios de ponderación usted recomendaría utilizar para decidir entre asistir a algún compromiso internacional al cual se les invite a los magistrados versus la atención y mantenerse en el puesto realizando el trabajo para el cual han sido designados? Creo que es una opinión totalmente válida la que tiene la opinión pública al respecto de los viajes, porque primero estamos hablando de los dineros del Estado y hay que ser responsable. Mi experiencia en instituciones públicas, yo creo que todo depende de la responsabilidad con la cual las cabezas manejen la gestión de los dineros públicos, y hay que ser responsable. Los viajes no son un premio, aunque muchas veces la gente piensa que son un premio. Sí, pero los viajes involucran una responsabilidad. Tú mandas una imagen. Entonces, primero que todo, los viajes tienen que tener un propósito. Y lo digo desde la experiencia, porque yo trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde llegan una innumerable cantidad de viajes y compromisos, y donde tú tienes que decidir, porque Panamá es un país chiquito y tiene que tener posiciones, y si no tiene posiciones, entonces no debe ir. Así de claro. Entonces, si tú tienes un viaje con un propósito determinado que va a tener un beneficio al país, entonces tú te preparas para ir, y quizás incluso podrías, que es lo que a mí a veces me toca hacer, yo tengo que definir una agenda de viaje, qué propósito tiene cada viaje y a quién va a mandar. Yo no puedo mandar a la misma persona a los mismos viajes, porque eso a mi dirección no le beneficia en nada. Yo tengo que mandar a la persona experta con el propósito a dar el mensaje definido. Y si esas dos condiciones no se dan, entonces ese viaje no se toma. Yo creo que tú tienes que ser responsable, pero como eres responsable en todo, como eres responsable en cómo gestionas tus procesos, como eres responsable en todas las decisiones que tomas de personal,
porque también contratar un personal que es ineficiente, estás desperdiciando los dineros del Estado, y en los viajes, más importante aún, porque esa es la imagen del país. Entonces, ¿qué van a decir? Ay, esta persona vino a representar Panamá, pero no abrió la boca, pero no dijo nada, pero no hizo una propuesta. Entonces, eso es una responsabilidad también, y estamos jugando con el nombre de Panamá. Gracias. Con respecto al recurso de casación, me gustaría conocer su opinión con respecto a la casación en interés de la ley, tal y como está contemplada en la jurisdicción procesal panameña. Bueno, yo creo que esa es una oportunidad que también tiene el magistrado para sentar precedentes. El fin primordial de un magistrado de la Corte, que según lo establece la Constitución, es la guarda de la Constitución, pero también la guarda de la ley. Entonces, es importante que un magistrado, a través de sus interpretaciones, también consiga, porque, y eso yo creo que se ha hablado mucho también, que hay o sea, primero tenemos el criterio del valor que tiene una sentencia de casación, porque 3 casaciones en la materia de un mismo criterio si entran de doctrina probable. Entonces, también tenemos a un magistrado que, y eso una vez lo hablaba pues con un estudioso del tema, que si tú quieres un precedente, para cada caso lo vas a tener. Eso quiere decir que a veces la Corte ha fallado de una forma, otras veces ha fallado de otra forma, y todo quizás sobre la misma materia, pero de diferente forma que le conviene a todas las partes. Entonces, yo creo que ese recurso serviría para traer para poder entonces ser coherente y estar alineados y dar sentencias que al final del día se conviertan en esa doctrina probable que necesita la jurisprudencia panameña para ser consolidada. Gracias. En una escala de prioridades, de ser usted designada magistrada de la Corte Suprema de Justicia, ¿en qué lugar colocaría usted la implementación de la carrera judicial? Número 1. ¿Por qué? Porque a partir de allí nosotros empezamos a fortalecer la independencia judicial. Necesitamos funcionarios comprometidos y estables. Panamá, ante el sistema interamericano de derechos humanos, no haber aplicado la carrera judicial por muchísimo tiempo nos mantenía en deuda con el sistema. La ley está aprobada después de un largo trabajo y de una ardua guerra. Entonces, yo creo que sería por lo primero que habría que empezar. Estamos en deuda. Okay. Finalmente, se ha mencionado por diferentes entrevistadores el tema de la relación que usted tiene con el Ejecutivo por razón del puesto que ocupa. Yo creo que una pregunta obligada sería, de estar usted en la Corte Suprema de Justicia, ¿tendría usted algún temor de fallar en contra de alguno de los altos personeros del actual gobierno? Bueno, yo una de las cosas que dije, no sé si es una virtud o ser temerario, pero yo soy valiente. Yo creo que ese valor es lo que me da la independencia de criterio. Yo tomo decisiones, yo nunca he recibido ninguna llamada en el ejercicio de mis funciones, y sobre todo no he recibido llamadas no porque quizás la gente no las quiera hacer, pero yo creo que nadie se atreve. Yo creo que el que me conoce no se atreve, no porque yo no soy una persona, por supuesto, yo he por las relaciones que tengo no solo con los diferentes órganos del Estado por el ejercicio de mis funciones, sino que yo tengo muchas reuniones con la sociedad civil porque manejo mesas de diálogo. Yo no soy una persona yo soy una persona accesible, pero una cosa es ser una persona accesible y otra cosa es la integridad que todo el mundo conoce que yo manejo. Así que una cosa es estar y ser servidora pública, porque eso es lo que yo soy. Yo no tengo una relación con el gobierno, yo soy una servidora pública, y una cosa es ser una servidora pública y otra cosa es no tener la firmeza de tomar una decisión correcta en base a lo que establece la Constitución y las leyes. Muchas gracias, doctora Urrutia. En la palabra el representante de la Defensoría del Pueblo. Muy buenos días, doctora.
Obviamente, de parte de la Defensoría del Pueblo, las preguntas van a ir encaminadas a lo que tiene que ver el tema de derechos humanos. Entonces, nuestra primera pregunta sería que, en su opinión, ¿qué valor tienen en nuestro ordenamiento jurídico los tratados de derecho internacional de los derechos humanos y las decisiones de los tribunales y organismos internacionales de derechos humanos? Y de ser electo usted como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué valor daría a los mismos en sus decisiones? Sí, los derechos, el derecho internacional de los derechos humanos, así como todos los compromisos internacionales que tiene el Estado en materia de derechos humanos, tienen una supremacía sobre la ley y están a la par de la Constitución. Igual hay conflictos, puede haber conflictos en que lo que establecen nuestros compromisos en materia internacional en derechos humanos y lo que establece la Constitución, pero tanto el artículo 4, que lo contempla como que nosotros estamos estamos comprometidos con los compromisos que tenemos en esta materia, y el segundo párrafo del artículo 17, que establece que son los mínimos, tienen una supremacía. No podemos invocar legislación local para decir que no vamos a cumplir con un compromiso internacional. Las sentencias que provienen de estos organismos internacionales son de obligatorio cumplimiento, y nosotros tenemos la responsabilidad de adecuar nuestra normativa a los preceptos que en materia de derechos humanos, que está en constante evolución, tanto los organismos como los tribunales aspiren. Y yo creo que debe ser así. Yo tengo desde mi posición y en mi experiencia como directora de asuntos jurídicos y tratados, tengo la responsabilidad de la defensa del Estado en materia de derechos humanos, y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no solo atienden al individuo. Las sentencias de la Corte además hacen una serie de recomendaciones que hace un mejor país. Entonces, ¿cómo te negarías tú a tener un mejor país? Esa es la razón de ser de la supranacionalidad. La supranacionalidad está establecida con el fin último de mejorar las condiciones que tienes. Entonces, esas recomendaciones hacen que tú no vuelvas a cometer los mismos errores, y hacen que funciones de una manera distinta y que se respeten los derechos humanos. Entonces yo creo que debemos aspirar a eso. Si se hace un estudio de las sentencias que ha dictado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Panamá, yo creo que lo más valioso no es la indemnización que nos mandan a pagar. Lo más valioso es toda la parte de las recomendaciones que hacen pues que el Estado panameño tome decisiones que al final del día redundan en beneficio del país y no de la persona que fue afectada en sus derechos humanos. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta, y tomando en cuenta el cargo que ocupa, que le requiere estar al tanto de las últimas tendencias en materia internacional, ¿cuál usted piensa que serían los grandes temas o grandes retos en materia de derechos humanos a los que usted se enfrentaría de resultar electa como magistrada de la Corte Suprema de Justicia en ese tiempo que ocuparía esa magistratura? Bueno, los grandes temas yo creo que en la Corte Suprema de Justicia se da cuando dos derechos fundamentales entran en conflicto. Yo creo que ese es una labor delicada que tiene el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, porque aquí no estoy hablando de un interés económico individual versus un interés colectivo. Aquí estoy hablando de dos derechos fundamentales que entran en conflicto y en el que tienes que decidir y sacrificar uno de ellos. ¿Cómo hace un magistrado de la Corte Suprema de Justicia que está viendo una situación en la que tendrías que sacrificar uno de los derechos para darle prevalencia a otro? Allí sí habría que hacer primero la valoración de todo lo que está en juego en ese momento. Como tú bien señalas, cómo van las tendencias en materia pues de pueblos colectivos, sectores que han sido por muchos años discriminados. Entonces, esa sutileza
en ver cuál es el que va a prevalecer sobre otro es fundamental. Obviamente hay teorías y hay técnicas para decidir al final del día cuál es el derecho que va a prevalecer, y siempre he dicho que entonces aquel derecho que vaya a sufrir el perjuicio, pues también habría que ser responsable y tomar las medidas de mitigación que ese derecho que vaya a ser sacrificado tenga como consecuencia de la decisión que se tome. Muchas gracias, doctora. 2 preguntas que están acá en el temario, pero se las voy a combinar. ¿Cómo piensa usted que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia puede ser más incluyente en relación a los grupos vulnerables, como pueden ser las personas con discapacidad o nuestros pueblos indígenas? Y en el mismo orden de ideas, ¿qué papel pudiera jugar la jurisprudencia para la consecución de la sostenibilidad ambiental y el combate al cambio climático? Por supuesto que el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, siendo parte de un pleno donde ve temas de garantías fundamentales, tiene el deber de tomar en consideración todos aquellos grupos que de alguna manera puedan ser reconocidos como vulnerables o en minoría. Tal como les comenté, el magistrado a ese nivel ya es una persona que tiene que ser responsable y ir de la mano de lo que de las nuevas tendencias, del respeto a los objetivos de desarrollo sostenible. Sus sentencias deben ir ligadas y dirigidas a crear esa situación en el país, en Panamá, de no tener discriminación, de sentar precedentes sobre los derechos que le asisten al individuo, a la persona humana, como el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda. Entonces yo creo que el magistrado juega un papel crucial y fundamental. Tiene que sentar las bases reiteradas, alineadas, coherentes y consistentes en materia de derechos humanos, porque eso es lo que fortalecería la garantía del individuo en su dignidad humana, y ese es su deber. Ese es su deber porque es su responsabilidad. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta, un tema que hemos preguntado a todos los candidatos y candidatas porque lo consideramos de gran importancia, y tiene que ver con la admisibilidad de las acciones de amparo, que como sabemos son la acción por excelencia para la tutela de la mayoría de los derechos humanos y fundamentales en nuestro país, y sabemos que a veces los criterios jurisprudenciales han sido un poco restrictivos en tema de admisibilidad, más restrictivos de lo que establece el texto de la ley o de la Constitución. Entonces queríamos preguntar cuál es su opinión, o en su opinión, cuáles deben ser los requisitos para la admisibilidad de una acción de amparo. Un magistrado debe actuar conforme a lo que establece la ley. No estoy de acuerdo en que se hagan otras valoraciones distintas a las que están estrictamente establecidas en la ley, así que soy de la posición que debe respetarse lo que es la estricta legalidad, y admitiría los amparos de garantía en cumplimiento de ese principio. Gracias. Esta última pregunta que le tengo viene de las redes sociales y realmente es un poco confusa, pero como trata un tema de derechos humanos, se la voy a preguntar, pero la voy a reformular un poco. Entiendo, aunque la pregunta no lo dice, que se refiere al papel o a la posición que usted ocupa en estos momentos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y la pregunta consulta sobre el rol que usted ha jugado respecto a las víctimas de la dictadura militar aquí en Panamá y a las víctimas de la invasión que sufrió Panamá. En particular, pregunta acá la persona que envía la pregunta sobre si usted en alguna manera se ha opuesto o ha obstaculizado a que se resuelvan los casos de violaciones de la dictadura, o a que se cumplan los acuerdos en aquellos casos que Panamá se ha allanado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Yo creo que muy por el contrario, o sea, no quiero hablar como yo en primera persona, porque ese es un trabajo y una competencia de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Tratados de la Cancillería. La Dirección de Asuntos Jurídicos y Tratados de la Cancillería tiene un departamento de derechos humanos. Nosotros, a partir de que iniciamos el ejercicio de las funciones, el Departamento de Derechos Humanos ha sido reformulado de forma tal que anteriormente, eso quizá que puede estar relacionado con una política que anteriormente se tenía, en el que el Estado generalmente se defendía ante demandas sobre derechos humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente el Departamento de Derechos Humanos tiene otra visión totalmente distinta. Nosotros tenemos mesas de diálogos abiertas. Hay una mesa de diálogo específica para el tema de las víctimas de la dictadura, y es una mesa que tiene un cronograma de trabajo que ha ido avanzando de una manera vertiginosa en los últimos 3 años. Realizamos reuniones periódicas y mantenemos una cordialidad dentro de esa mesa, donde la Cancillería participa como coordinadora, y hay muchas instituciones que son las que realmente pues tienen que ejecutar y accionar, y entonces nosotros actuamos como mediadores o coordinadores entre las víctimas y las demás instituciones pues que tienen la función ejecutiva sobre las decisiones que se toman en esa mesa. Con relación a el 20 de diciembre, a los temas relativos a la invasión, hay una comisión, la comisión de 20 de diciembre existe. En estos momentos ellos tienen un mandato de hacer cumplir también un cronograma de trabajo con unas indicaciones que constan en el decreto ejecutivo que la creó. Entonces, muy poco podría hacer el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque no está en una posición de negarse a hacer nada, porque actualmente el mandato lo tiene la Comisión de 20 de diciembre, que cada 20 de diciembre y cada 20 de julio rinde informes, y ellos son totalmente independientes. Muchas gracias, doctora. Por razones de transparencia, hacerle de conocimiento a los que estamos aquí presentes y a los que nos escuchan o nos ven a través de las redes sociales. Nos han estado llegando una serie de preguntas, se van a formular. Hay temas que también tenemos que explicarlos. No en función de no plantear el hecho de la inquietud que se hace saber a través de las redes sociales, sino porque a veces se utilizan ciertos términos que nos parecen un poco fuera del contexto, ¿no? Pero vamos a hacer y ponerle conocimiento, en este caso a la doctora, de lo que se ha estado planteando, de manera tal que seamos transparentes, porque no tiene sentido que estemos utilizando las redes sociales y dándole la oportunidad a las personas y al final no hacer los planteamientos que se deriven a través de esa vía. En mi caso, una pregunta tendría que ver con lo siguiente, ¿no? El sistema de administración de justicia como un todo, Ministerio Público, órgano judicial, y de manera particular, por razón de ciertas actuaciones de la Corte Suprema o de la Procuraduría General o de ciertos juzgados, han traído como resultado es una serie de cuestionamientos de parte de la opinión pública o de cierto sector de la opinión pública, porque aquí somos dados a hablar de que cuando hablamos de opinión pública a veces una sola persona y son parecieran mucha gente, ¿no? Pero de todas maneras es un derecho, sea una, sean dos, sean miles. ¿Qué le parece? ¿Qué opinión tiene usted con respecto a ese tipo de crítica? ¿Cómo las valora? Con respecto, aunque ya en parte lo habías adelantado, pero ¿cómo valora usted esos cuestionamientos, esas críticas? Se utiliza mucho el término la percepción ciudadana, a veces en base a hechos concretos, ciertas decisiones. ¿Cómo valora esos cuestionamientos? Bueno, yo creo que es un derecho, la opinión pública tiene derecho a expresarse. Como funcionario público o servidor público o en el evento en el que tomas una decisión y esa decisión es pública y trasciende y se emite una opinión al respecto,
Principalmente yo, en mis casos en particular, yo soy una persona que estoy muy segura de las decisiones que tomo en derecho. De hecho, como servidora pública he tomado decisiones que han sido objeto de recursos, y hasta la fecha ninguna decisión que yo he tomado ha sido revocada por la Corte Suprema de Justicia, porque cuando se resuelve, se resuelve primero en derecho y se resuelve explicándole, porque sabes que va a subir a la Corte Suprema de Justicia, explicándole a la Corte Suprema de Justicia por qué tú hiciste esa decisión. Y esa explicación se hace en el fallo, se hace en la resolución que tomas, porque no lo vas a hacer en el informe de conducta. Entonces yo siempre he sido muy cuidadosa de las decisiones que tomo, porque soy consciente de que tengo un superior jerárquico que está en la Corte Suprema de Justicia y que lo va a valorar. Por tanto, mis decisiones son estrictamente en derecho. Cuando uno tiene la seguridad de lo que está haciendo, la opinión pública y la percepción pública puede ser difícil, puede ser hostil, pero tú puedes dormir en paz, tienes la inteligencia emocional para acostarte todas las noches sabiendo que tomaste la decisión correcta, acertada, y que le diste la justicia a quien le correspondía. Como nos ha manifestado acá que tiene una experiencia ya acumulada desde la visión de la Administración de Justicia por los cargos que ha ocupado en el órgano judicial, le formulo la siguiente pregunta. Ahora que estamos hablando de posibles reformas constitucionales o cambios constitucionales, nuestra Constitución en el artículo 313 le da un poder importante a la Corte Suprema de Justicia, que yo sepa al día de hoy nunca lo ha utilizado, me corrige alguien si me equivoco. Y ese poder tiene que ver con la posibilidad de proponer reformas a la Constitución. Artículo 313, voy a leerlo para cualquier cosa, ¿no? Bueno, por lo menos la Constitución que tengo aquí la dice, ¿no? Me la puedes corregir, Juan Lorenzo. La iniciativa para proponer reformas constitucionales corresponde a la Asamblea Nacional, al Consejo de Gabinete y a la Corte Suprema de Justicia. ¿Okay? Mañana pasado es designada magistrada de la Corte. ¿Qué cambios propondría para mejorar la prestación del servicio y que tanto cuestionamiento se recibe desde la ciudadanía vía la reforma a la Constitución? ¿Qué cambios considera? 2 o 3 para ponerlo en ese número que sean relevantes. Bueno, yo le voy a decir 2 cambios que propondría. Uno por institución y uno por ser servidora pública, porque he pertenecido a los 2 órganos del Estado. Con relación al tema judicial y para poder tener esa ansiada independencia judicial, inmediatamente atacaría el presupuesto y la forma como se concede, que se suba, que sea el que tiene que ser, y la forma en que se concede para otorgarle la independencia. Y por ser servidora pública, y yo creo que esto también fue abordado por los notables, y es un tema donde me sentí totalmente identificada. Los servidores públicos parece ser que somos unos funcionarios de segunda categoría, porque no tenemos los mismos derechos que tienen el resto de los trabajadores. Y yo propondría la igualdad, porque nosotros somos panameños y también nos corresponden unos derechos que no tenemos. Como derechos laborales como servidores públicos, y yo creo que debemos empezar por esa igualdad. Bueno, voy por lo de la igualdad y ciertas prerrogativas que tienen altos cargos en la Administración de Justicia, pero ahora visto desde la otra perspectiva. Los magistrados de la Corte, los procuradores, me incluyo yo, en la ley dice, entre otras cosas, que tienen derecho a un uso determinado de combustible para sus vehículos personales. Creo que son 100, 200. La verdad es que no sé porque nunca los he utilizado, ¿no? Por eso es que no tengo claro. Pero sé que son 100, mínimo 100 al mes. 100 galones al mes. Excesivo. ¿Sabes lo que eso representa? Los jueces municipales que ganan menos no tienen derecho a eso, pero el que gana más sí. ¿Qué opinión tiene con respecto a eso? Me ha parecido siempre excesivo. No considero que es adecuado
creo que tiene que reglamentarse, creo que tiene que buscarse un término medio. En esos 100 galones es demasiado. Era demasiado hace mucho tiempo en términos de dinero, es inimaginable lo que representa ahora y es foco de corrupción. O sea, ese privilegio específico es foco de corrupción. Entonces yo creo que no estoy de acuerdo con esa prerrogativa. Muy bien. Bueno, más o menos algo se deriva de lo anterior. Su visión de lo que habrá que cambiar del sistema de justicia. Sobre todo la transparencia, como digo, creo que estamos en un momento en la que la tecnología sin mayor esfuerzo nos puede ayudar a lograr esa transparencia y el cumplimiento de términos. Hay buenas prácticas que se pueden traer, o sea, no vamos a inventar el agua tibia. Yo me he manejado en sistemas de derecho donde se sabe el día que va a fallar el juez, el día que se va a tomar una decisión y ese día se toma la decisión, ¿no? Entonces, sobre todo porque yo creo que el litigante sufre mucho sin saber exactamente qué es lo que pasa. Y eso también es otro foco de corrupción, porque tú quieres que tu expediente salga primero, entonces tienes que buscarte un amigo. Entonces, la transparencia elimina todo eso. Entonces yo lo primero que atacaría sería el tema de la transparencia a través de los medios tecnológicos que tenemos y que podemos hacer uso de ellos sin que suponga una erogación importante. Todos los días o casi todos los días se escuchan cuestionamientos, a unos con razón y otros quizás sin falta ese sustento, pero sea como sea, esa es la democracia. Casi todos los días escuchamos fuertes señalamientos contra la Corte Suprema de Justicia, como un todo, ¿no? No se individualiza si fulano o tal. Y obviamente que también tiene una fuerte presión por los casos que hay que resolver y que al día de hoy como que están empantanados, ¿no? El sistema penal acusatorio pareciera que funciona bien para el resto de los tribunales del sistema penal, pero cuando llega a la Corte, el sistema penal acusatorio pareciera que estuviéramos en el sistema penal mixto, inquisitivo, como se le quiera llamar. ¿Qué le hace ir a un tribunal con toda esta situación que está ocurriendo allá? A ocupar un cargo allá a la Corte Suprema, tomando en cuenta que lo decía, nos lo dijo el profesor Rafael Candanedo, que usted sería una sola persona en un tribunal colegiado donde además de usted serían 8 más. Bueno, quizás soy una persona idealista y siempre he aspirado pues a dejar una huella positiva en mi país, y eso lo hago todos los días, cada día que he servido al servicio público. Si uno hace una evaluación y una reflexión sobre quién ha sido el mejor magistrado de la historia, pero no le estoy hablando solo de Panamá, o sea, quién es considerado por su desempeño el mejor magistrado del mundo, de la historia del mundo, pues vemos que se hacen varias apreciaciones. Cada magistrado que ha ocupado el cargo llega con un bagaje y una experiencia. Los que han sobresalido no necesariamente han sido por su capacidad intelectual o por una retórica impecable o porque tengan la mayor integridad. Han sido personas que han tomado decisiones valientes en un momento oportuno, que con sus capacidades y con sus experiencias cambiaron el rumbo de la historia en beneficio no de un individuo, sino de un país. Yo aspiro a ser esa persona valiente que trascienda porque tome decisiones oportunas en momentos oportunos, como es este momento en el que la justicia está tan debatida sobre su credibilidad, y en la que siento un precedente del que quizás no se va a hablar mañana o mientras yo esté en la Corte Suprema de Justicia de ser magistrada, sino que después de 50 años alguien pueda valorar lo que Fara Urrutia, como magistrada de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Civil, hizo y dejó trascendencia, como yo veo el día de hoy que hablan de mi tatarabuelo, qué fue lo que hizo y que tuvo trascendencia. Y yo aspiro a ese ideal y creo que esos ideales son los que me dan ese valor y esa valentía de estar hoy sometida a un escrutinio que entiendo por mi figura es bastante fuerte, pero aquí estoy
y quiero que me oigan y quiero que sepan que sí tengo ese valor y tengo esa valentía y esa decisión de entrar a un sistema que está siendo cuestionado, pero para trascender en positivo. Muy bien. Bueno, vamos a proceder a las preguntas, observaciones, comentarios, algún cuestionamiento que nos ha llegado, una de las redes y otra de una situación que se dio hoy en la mañana, pero que siempre es bueno y es necesario aclararlo por razón de la transparencia y la rendición de cuentas. Comenzamos con Juan Lorenzo y así sucesivamente. Cada uno tiene una pregunta que formular. Sí, gracias, procurador. Sí, aquí, doctora, nos hacen llegar una pregunta de los participantes aquí en la sala. Y la pregunta es la siguiente. Dice: en el caso de ser designada magistrada de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué aportes o recomendaciones haría usted para la creación de nuevas oficinas judiciales dentro del sistema penal acusatorio? Sí, eso yo creo que el diagnóstico del modelo de gestión, lo más probable es que arroje la necesidad de que haya más oficinas judiciales. Ya le digo que cuando se inició el proceso, el primer distrito presentaba unos retos importantes porque es el distrito que más que recibe la mayor carga de trabajo, y nosotros, por las experiencias que habíamos tenido en otras prácticas, sí decidimos que había que hacer un modelo de gestión totalmente distinto, y creo que en la actualidad los jueces de garantía tienen una presión importante en su carga de trabajo, así que sí estaría dispuesta a evaluar ese diagnóstico y de acuerdo a las estadísticas tomar una decisión de gestión oportuna. Y hay buenas prácticas porque, bueno, no voy a decir que lamentablemente fuimos los últimos, pero al ser los últimos podemos tomar buenas prácticas de otras regiones donde ya avanzado el proceso se han detectado estas dificultades y se han tomado decisiones. Así que sí estaría de acuerdo con él. Aquí está. Bien. Usted tenía... okay. Yo tengo dos que me ha pasado el señor procurador de lo que llega. Obviamente esto es una consecuencia de la transparencia con que se está llevando este proceso, y mal se podría limitar entonces no transmitir por un filtro o censura aquello que viene de la comunidad que está observando este ciclo de entrevistas. Los ciudadanos beligerantes se convierten en fiscalizadores. Aparentemente alguien muy temprano aquí, al llegar o al pasar por aquí, observó que habían 3 carros del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y evidentemente hacen una relación inmediata con el hecho de que aquí habían personas de la Cancillería para apoyarla o respaldarla. Entonces yo creo que esto se podría inmediatamente, obviamente, el procurador de la administración, la debida diligencia, manda a verificar, y había venido un mensajero para que usted firmara un documento. Obviamente usted está en funciones. Pero entonces la pregunta sería si usted observa o si hay aquí en el público personal del Ministerio de Relaciones Exteriores que haya sido mandado para respaldarla. No hay nadie que haya sido mandada para respaldarla. Sí hay personas conocidas que han venido a verme, pero porque tienen pues una apreciación como persona, no como miembro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y sí, efectivamente había que firmar esta mañana una nota y me la trajeron directamente porque mi función es ininterrumpida y tengo que cumplir con ella. Los funcionarios solo podemos salir estrictamente en temas personales, así que ahora que salga de aquí pues tendré que regresar a seguir firmando. Bien, el otro tema que llega de las comunicaciones públicas es un poquito más delicado, porque hace relación a una especie de queja o denuncia a usted como directora general de la Oficina de Asuntos Jurídicos y Tratados de la República de Panamá, en donde una de sus funciones tiene que ver, por supuesto, con
absolver consultas de carácter jurídico cuando están de por medio relaciones internacionales. Este es un caso de filiación, es enorme el relato de las personas que se sienten afectadas por su función pública, pero particularmente uno puede extraer que las partes son un niño panameño versus un diplomático extranjero. Sí. Yo sé que usted no puede entrar en detalle, nosotros tampoco vamos a mencionar nombres, pero lo que sí nos parece relevante es el señalamiento de la falta de diligencia en el debido procesamiento por dos cosas. Los tiempos en que se demoró la Cancillería para atender el caso o en dar respuesta, porque es la única institución calificada para responder lo que el juzgado preguntaba, y por el otro lado, lo que el ciudadano afectado podría calificar como una torpeza en el procedimiento por haber obviado un procedimiento que afecta el resultado del mismo. Entonces, un poquito lo que usted sienta que puede, por supuesto, dentro de esto, pero que sepa que esto ha llegado y que es una queja pues de unos ciudadanos que sienten que la Cancillería, a través de su dirección general y de la posibilidad que usted tiene de responder o atender situaciones de los nacionales panameños, le ha afectado la actuación pública suya. Sí, por supuesto. Siendo parte de mis funciones, pues no podría, como usted dice, entrar en mayores detalles al respecto del caso. Lo que sí le puedo decir es que es una situación bastante compleja, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores diligentemente hará lo que tenga que hacer. Por la complejidad del caso, pues tiene que pasar por muchos procesos. A veces las respuestas no nos las dan inmediatamente, porque también hay que tener en cuenta que hay veces que la Cancillería no depende de sí misma para dar una respuesta, depende de otro órgano, y en este caso, al ser una persona que es diplomática, depende incluso de respuestas que nos den o un organismo o las autoridades de otro país. Y nosotros asumimos las consecuencias dentro de lo que nos corresponde si la respuesta no es rápida por parte de la Cancillería, pero hay otras que lamentablemente tenemos que seguir los pasos que se establecen porque los diplomáticos tienen inmunidad y los pasos son más lentos, pero eso no significa que sean impunes. Tienen inmunidad, pero no son impunes. Hay que seguir otros procesos que son más largos, pero que al final del día considero que al final del día la justicia llegará. ¿Usted considera entonces, un poquito para abundar en este, procurador, para que le quede claro a la ciudadanía, un año para responder sobre quién es competente son términos aceptables dentro de la tramitación en asuntos que implican o que tienen implicaciones diplomáticas de relaciones internacionales? No, quizás un año no, pero hay veces que sí las respuestas tardan. Y yo lo digo porque en estos momentos hay personas que han sufrido eso aquí en Panamá, pero muchas veces somos las autoridades panameñas las que tardan un año en dar una respuesta si viene de otro país. O sea que nosotros no estamos tampoco libres de pecado. De todo hay, y también hay a veces situaciones que se escapan del control de una persona en el ejercicio de sus funciones, pero lo importante es que si una situación se da porque no se llegó la respuesta a tiempo o porque la pregunta no se mandó a tiempo, si tú eres un funcionario responsable, tú tomas las debidas medidas para que el proceso al final del día en estricto derecho se cumpla y se llegue a cubrir el interés que se está pidiendo. Entonces, de cara a la luz pública, porque esto no es bajo la gravedad de juramento, obviamente, pero sí con todo el respeto que merece la ciudadanía que la está escuchando, ¿usted diría que en la tramitación de ninguno de los casos en la Dirección General de Tratados y Asuntos Jurídicos se dan manipulaciones de carácter personal? No hay
usted se siente tranquila de poder contestar que aun cuando se tenga que asumir la responsabilidad institucional de una posible negligencia por el retardo en procedimientos que no dependen, es lo que estoy entendiendo, solamente de la Cancillería, los ciudadanos pueden tener la tranquilidad de que nunca se ha tomado una decisión por una inclinación personal, porque incluso la comunicación que llega a nosotros aquí tiene señalamientos de acoso y de maltrato, incluso a la persona que representaba al menor por ser también funcionaria de Cancillería. Entonces, aproveche esta oportunidad, denos la tranquilidad de que en este caso no ha habido ningún tipo de conflicto de interés o intereses malsanos que hayan intervenido en el proceso. El Ministerio de Relaciones Exteriores yo creo que se ha destacado por ser un ministerio bastante transparente. No ha habido conflicto de intereses, no solo en este caso, sino en ninguno que se maneje en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cancillería. De hecho, todas las veces que cualquiera de las partes que necesite algo de la dirección en la que, porque nosotros administramos también tratados, administramos algunos procesos y con relación al tema de menores hay un acuerdo específico que nosotros administramos y somos autoridad competente. Nosotros nos estamos a hablar con las partes. Como le digo, este es un caso muy complejo, tiene muchísimas aristas, no se puede evitar que los sentimientos personales estén por encima de los resultados que se busquen, y eso es válido y la persona está en todo su derecho de sentir eso, pero siempre va a encontrar en el Ministerio de Relaciones Exteriores aquel funcionario competente que intentará seguir el proceso, que no solo en ese caso, sino en cualquier caso que se maneje en el Ministerio, se le dará el trámite que en derecho corresponda, porque estamos apegados al derecho. Gracias. Listo, procurador. Una última pregunta que va a hacer el vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. Sí, la pregunta que nos mandan de redes sociales tiene que ver con el tema presupuestario del órgano judicial, y dice lo siguiente: ¿cree usted que el 2% para el presupuesto destinado al órgano judicial puede cumplir con todas las expectativas y funciones que espera la ciudadanía de la institución? No, creo que ese presupuesto debe ser revisado y adecuado, porque en estos momentos en el que el órgano judicial está en crisis y necesita tomar decisiones importantes para fortalecer su institucionalidad, uno de los temas que pasa por esto es el tema presupuestario. Tiene unos recursos finitos y en muchas ocasiones escasos para toda la responsabilidad que tiene encima. Así que estoy de acuerdo en que ese debería incrementarse el presupuesto de una manera independiente. Bueno, con esto, salvo que haya alguna otra observación, comentario, damos por terminada la jornada del día de hoy en la mañana, agradeciéndole a la doctora Farah Diba Urrutia su concurrencia, su participación. No. Y para la tarde, es que no, con todo el respeto, doctor, es que con respecto... Es para ustedes, yo veo que lo que dijo la doctora y lo que dijeron todos, con excepción del